nuevo episodio de Terapia de Moda. Como suelo arrancar estos episodios, le pido al entrevistado que se presente a sí mismo, así que adelante. Qué difícil. Bueno, Nicolás Castelli, soy psicoanalista, me defino como psicoanalista, Sí. no sé. Bueno, estudié psicología acá en Bahía, con 23, en la Universidad del Salvador. Previamente estudié filosofía también acá, en Bahía. Un año y medio, 2 estudié. Y desde el principio que terminé el secundario, empecé con el acompañamiento terapéutico, trabajé mucho como acompañante muchos años. ¿Desde qué empezaste? Mira, yo terminé el secundario. Desde que terminaste el secundario. Y a los 6 meses estaba trabajando acompañante. Porque era un curso muy corto en ese momento, que se daba acá en Bahía, no sé, de un par de meses, y me citaron de la misma escuela donde yo estudiaba, para hacer un acompañamiento. ¿Desde estudias en el secundario? Claro, y empecé. Y previamente hice un acompañamiento para la municipalidad, que era una especie de práctica, y yo me quedé. Pero bueno, me interesó el tema del acompañamiento en ese momento. Como dispositivo terapéutico, me pareció interesante, digamos, la cuestión de estar ahí en situ, de poder compartir. Lo que se llama bien poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo, sí. No hay otra forma de hacer acompañamiento. Sí, ¿crees que...? No hay teorías. Bueno, Nico, a ver, ahora que me decís esto, se me viene a la memoria, creo que nosotros nos conocemos a partir de una cuestión relacionada con el acompañamiento terapéutico, incluso con el mío, ¿no? Sí. Creo que una de las primeras charlas que tenemos fue a partir de que yo te había comentado también de una etapa mía que había hecho esto. Y, a ver, vos querés esto de poner el cuerpo. ¿Qué diferencia notás en nuestro rol, o en tu rol, como psicoanalista respecto del cuerpo, a diferencia del rol de acompañante? A ver, ¿qué crees vos? ¿Hay diferentes formas de poner el cuerpo? ¿Cómo lo ves eso? Por ahí hay posiciones, ¿no? Pero yo creo que no se puede ser analista sin poner el cuerpo. Digamos, no, en eso no escapa, digamos. Pero hay una forma diferente en el concepto. Diferente, yo creo que en la... digamos, en la cuestión del tiempo, ¿no? Primordialmente, porque el acompañamiento tiene que ver con esto, con pasar mucho tiempo con alguien, ¿no? Convivir prácticamente. Yo tenía un acompañamiento donde capaz que estaba 10 horas, ¿no? Con una misma persona. Entonces, implica muchos matices, ¿no? De la subjetividad que se ponen en juego, y que no hay que negarlos. Está bueno, por el solo hecho del paso del tiempo, entre otras cosas. Y el tiempo ya te dispone a otra cosa, ¿no? Bien. Y entonces, en cuanto al rol como psicoanalista, ¿qué crees ahí que pasa con el concepto de poner el cuerpo? Yo creo que el cuerpo es parte del análisis, en el sentido de que, a ver, la palabra, la escucha, un abrazo, una mirada, un gesto, digamos, todo eso tiene mucho valor en el momento de la sesión, de ese recorte temporal. Me parece que tiene mucho valor. Por ahí hay pequeñas expresiones. ¿Tiene mucho valor para vos también? Sí, obvio. No, te pregunto a propósito porque creo que tiene valor en el analizante, en el analista y en el vínculo, ¿no? Como que hay diferentes valores ahí, pueden coincidir, pero me parece que son, ¿no? Hay mucha lectura que... Se construye algo diferente en un análisis. Digo, yo, no sé, supongo que también por ahí vivís algo de esto. Entre sesión y sesión, entre turno y turno, si querés llamarlo así, para segmentar el tiempo, son escenas totalmente diferentes, ¿no? Y uno es diferente, digamos. Es la idea. Porque no sé si alguien puede. O sea, si uno quiere ser siempre lo mismo,
en cualquier aspecto de la existencia humana, y eso es un problema. Es un problema. Y a veces se confunde un poco eso, me parece, en la posición del analista, de cierta rigidez, cierta cuestión de esta idea de abstinencia como de cosa de mesurar o de poner una máscara con el otro, y de posicionarte como analista en otro lugar. Eso me parece que es más perjudicial ¿no? El otro lugar, La abstinencia pasa por otro lado. ¿qué le llamas en otro lugar? Y como que el que analiza, ¿no? Y el analizante. Ya ahí, no sé, a mí me hacen ruido esas cosas que a lo largo del psicoanálisis se cuestionó mucho ese vínculo. Como el concepto de la comunicación de emisor y receptor, como si fueran dos entidades. Claro, yo creo que hay más una sola cosa, ¿no? Sí. ¿Qué nombre le pondrías vos a esa sola cosa? Así que quizás ya lo tiene. Para mí se llama inconsciente. Digamos, ¿no? Que de alguna manera, a ver, hay posturas en esto, ¿no? O sea, vos por ahí vas a hablar con alguien muy ortodoxo dentro del psicoanálisis y la academia, te va a decir, no, el inconsciente viene del lenguaje del analizante y uno hace un recorte. Vas a hablar con, no sé, un psicoanalista freudiano y va a ver otra cuestión, o junguiano, ¿no? O qué sé yo, kleiniano, te va a hablar de la proyección y de la contratransferencia. Pero algo se produce del inconsciente. Como que yo creo que en cada sesión como que se reinventa el inconsciente, ¿no? Y algo de una sesión a uno también lo atraviesa. Por eso uno a veces tiene que supervisar, por eso hay que hacer. Por eso hay que hablar con otro colega muchas veces de lo que uno vive en una sesión, en un análisis. El inconsciente que se actualiza es el inconsciente de las partes, el inconsciente del vínculo. ¿A cuál te referís? Yo creo que hay algo que pasa en una sesión de análisis que se presentifica algo del inconsciente, ¿no? Tanto como cuando un paciente trae un sueño, o cuando uno marca una palabra, o en determinado gesto, o en determinada espera, o en determinado silencio, algo del inconsciente se presentifica ahí, ¿no? Después está el trabajo del analista, me parece a mí, y esta es la abstinencia un poco de poder trabajar uno eso. Por eso hay que analizarse, por eso hay que tener uno, ¿no? su contacto con sus propias producciones inconscientes. Pero en la sesión de análisis hay algo de eso, ¿no? No como una cosa mística, digo, de una luz que está ahí dando vueltas. Digo, como que uno lo siente, lo vive. Por eso digo, la cuestión del cuerpo es imposible sacarla del análisis. Sí. Aunque no estemos presencialmente hablando, aunque estemos hablando por videollamada, aunque estemos hablando por teléfono, ¿no? O sea, el otro día hablaba con un chico que está en otro país, y estaba angustiado, ¿viste? Y apenas me dijo hola, la voz me estaba diciendo algo, ¿no? O sea, uno percibe esas cosas. Se da, digamos, hay algo en el vínculo de una terapia de que la forma de hablar, el sonido, ya nos transmite algo, ¿no? Que hay que trabajarlo, hay que pensar a ver qué nos... Todo eso lo no verbal, digamos. Claro, todo eso es un trabajo, digo, ¿no? No hay que tampoco tomarlo literal todo en el sentido que... Bueno, sí, pero sí tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. A eso. Y ahí el cuerpo está, ¿no? Digo, porque el cuerpo... A ver, para mí Lacan dice algo que no sé, no lo pongo en duda, que el cuerpo tiene más de imaginario, ¿no? En lo que construimos de nuestro cuerpo tiene más de imaginario que de otra cosa, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Verdad? Y en principio uno se crea una imagen de sí, ¿no? Y esa imagen está ligada completamente a lo que sentimos, a cómo entendemos las palabras, a cómo nos chocan ciertos eventos, ¿no? Incluso en la elección de un analista, ¿no? Por eso también hay que pensarlo. Por eso a veces no funcionan muchos análisis, ¿no? No sé, te mandan a alguien
digamos, sin ningún tipo de referencia, ¿viste? La derivación sin referencia que a veces pasa, y muchas veces fracasa eso, Y ¿no? a veces también fracasa cuando hay referencia, porque los vínculos son distintos, ¿viste? Bueno, obvio, Uno y otro. obvio. ¿Qué aspectos crees que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles tenés vos en cuenta al momento de elegir a alguien para tu espacio? ¿O qué creen que tiene en cuenta alguien para cuando te elige a vos? Pregunta difícil, que hago, yo ya lo sé, pero bueno, vamos a tratar de... Bueno, una es medio imposible responder, que pueden tener en cuenta cuando me ven a mí, porque hablaría yo de mi propia imagen. ¿Querés que, digamos, pero del otro lado, yo para mí hay un dato fundamental que define si hay algo de un análisis que puede funcionar o no, y es la libertad de hablar, ¿no? La libertad de... Ni más ni menos. La regla fundamental freudiana para mí sigue siendo una regla fundamental, ¿no? Decir cualquier cosa, decir lo que uno se le viene a la cabeza. Ahí hay un dato. Obviamente a veces hay inhibiciones, hay silencios, hay cuestiones. ¿Qué parte de esa libertad tiene que ver con el analista, con el terapeuta y con el consultante? ¿Qué crees vos? Todo. Yo creo que por eso digo De que el ambas inconsciente partes. es algo de a dos. ¿En qué porcentaje crees que la libertad, quién la otorga para vos? Más. ¿Uno se la puede otorgar o crees que el dispositivo es el que tiene que otorgarla? Yo creo que hay algo en el dispositivo analítico que permite eso. Que no lo permite todo dispositivo. ¿Cómo cuál? A ver. Y no sé, yo veo otros tipos de terapias conductuales, cognitivas, o la neurociencia, donde hay algo más de la referencia de, que digamos, lo podemos llamar un poco como en un principio Freud vio, de la sugestión, ¿no? De ponerle algo al paciente, y eso limita, ¿no? No sé, una tarea, un diagnóstico, ya cuando desde el dispositivo se le pone algo al paciente, esto, viste que Freud diferencia la vía de Porre y la vía de Levare, ¿no? La vía de Porre, que es cuando uno pinta y pone pintura sobre pintura, ¿no? Y la vía de Levare es cuando uno talla y encuentra en el mármol la figura, ¿no? Pero para eso hay que sacar. Freud se va para ese lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para, está buenísimo lo que decís, pero a la vez estamos tan rodeados de estos otros discursos, ¿cómo haces para no tentar que aparezca eso en vos? Quiero decir, suponete que te pasa por la cabeza algún criterio diagnóstico, alguna idea, ¿cómo haces para que eso Ahí está no aparezca? Yo creo que la primera abstinencia tiene que ser esa, ¿no? De no determinar nada en un análisis. Sí. No dar no estoy muy de acuerdo, nada, es un tema de discusión, ¿no? Es una postura tal vez hoy mía, ha cambiado eso a lo largo digamos, del camino que uno va haciendo. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esto de la entrevista preliminar, de ver la estructura, ¿viste? Porque ya todo eso, de alguna forma... Condiciona. Condiciona. Como si hubiera un casting. Sí, hay algo de eso. Eso es un resabio del psicoanálisis, de la psiquiatría. Lacan era un psiquiatra. Freud venía de la neurología y de una neurología muy asociada a la psiquiatría, ¿no? Pinel, Charcot y todos los grandes, digamos, neurofisiólogos, psiquiatras de la época, pero que tenían esta cuestión de calificar, que es, a ver, no pasan solamente en la terapia, en lo terapéutico, pero tiene que ver más con la cuestión racional, el racionalismo de clasificar las cosas, ¿no? Y Freud se separa de eso. Cuando elige hacer terapéutico el psicoanálisis, se separa. Okay. Porque la palabra saca algo, la palabra, ¿no? Y no le ponemos algo al paciente, ¿no? Ya poner algo, bueno, hay que analizarse, ¿no? Digamos, ahí me parece que el lugar sobre todo digamos, para no caer en eso, como decís vos, es analizarse. No sé. Yo al menos en este momento y en muchos momentos no me pienso trabajando. ¿Y ahí qué crees que puede llegar a pasar en el mejor de los casos? Con respecto a esto que estamos diciendo.
Y yo creo que todo determinismo o clasificación viene de uno, ¿no? Es uno. Más allá que está instalado en lo social, pero tenemos esa tendencia a significarnos, a determinarnos en un yo, en una cosa, ¿no? Claro, por eso te decía que es difícil escapar de eso, ¿no? Y es difícil. Es un laburo, yo creo que es el laburo que nos toca como analistas, digamos, desarmarnos un poco, eso, de construirnos, de buscar esa, no sé, hoy hablábamos un poco de Pessoa, ¿no? Esa multiplicidad de otros que conviven en nuestro propio... claro. Y nada, para eso tenemos que salirnos del yo. Primero uno tiene que salirse un poco del yo, porque el yo nos come, digamos, es una... nos come, nos pone digamos, como en una cuestión de batalla permanente con el otro, o nos pone en un lugar de autoridad, o nos pone en un lugar de poder, porque el yo busca el poder. Yo creo que el yo busca el poder porque de alguna forma está lleno de defensas, ¿no? Esto que Melanie Klein laburó un montón, ¿no? Me parece que de Anna Freud, ¿no? Y Anna Freud lo trabaja, digamos, el yo es un conglomerado de ideales, de cosas así medias, ¿no? De normativas y de ideas y que rigidizan, ¿no? Y de eso hay que escaparse un poco, porque ese es ahí es donde aparece lo de calificar, catalogar al otro, claro. Patologizarlo, si lo queremos decir. Estos autores de otra época, por lo menos son siglo XX, pero sobre todo de otros países y de otras realidades. ¿Querés vos, cómo pensás vos la transposición a nuestro país y a la actualidad? Quiero decir, ¿crees que hay que hacer un laburo de conceptualización y pensar en una lectura argentina? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que la hay. A ver, ¿cómo lo ves? Por más que esté todo el tiempo citándose autores de otros países, yo pienso siempre en Pillon Rivière, ¿viste? Como un referente, como si te dijera con una identidad argentina, ¿no? Sí. Preocupado por problemas argentinos. Bueno, y laburando con la cultura argentina, ¿viste? ¿No? ¿Viste? Autores argentinos. Bueno, hay un libro donde él trabaja sobre la escritura de Pizarnik, ¿puede ser? Puede ser, claro. O sea, toma de referencia a escritores argentinos. Sí. Creo creo que trabajó con ella, la atendió durante un tiempo. Fue paciente. Fue paciente. Yo creo que hay dos cosas. Una es... no sé si hay un psicoanálisis de las naciones, digamos, ¿no? Toda teoría tiende un poco a veces a esto, ¿no? La filosofía francesa, la filosofía inglesa, la filosofía alemana. ¿Pero no crees que hay algo que identifica de acuerdo al lugar? Hay rasgos que me parece que hablan de la singularidad. Claro. Que no tiene tanto que ver con la identidad de lo nacional. Digo, yo en eso a veces me pongo a pensar, porque, bueno, uno ama su cultura, sus cosas, no sé qué. Pero también hay lo cultural, en este sentido, como identitario, como esa cosa, bueno, también es una sugestión, ¿no? Un recorte. O sea, posiblemente escaparse un poco de eso también nos libera, ¿no? De conocer otras cosas. Total. Digo, a ver, no sé si hay que hacer un psicoanálisis argentino, pero sí, me parece que es, digamos, recontra necesario leer y escuchar a los colegas o a los psicoanalistas de la historia de la Argentina que tienen algo que decir de la escucha, de la singularidad de alguien que vive en este contexto. Sí, porque estoy pensando en cuando Mazzotta impacta tanto, entre otras cosas, pero fíjate que Oscar Mazzotta formaba parte de Vitela, creo que ahí había una vanguardia y un lugar que si vos... Está muy influenciado por una cultura de vanguardia prusiana argentina en los 60 y fue como la punta de lanza de la lectura de Lacan, ¿no? Para grupos intelectuales, ¿no? O pasó con Fernando Ulloa también, digamos que fueron como los primeros acá en nuestro país. Son como dos personalidades
que yo, digamos, las pienso como muy argentinas, ¿viste? Sí, Atravesados, ¿no? Como pensar escucharlos y leerlos, parecería que hay como una situación que ocurre por nuestra realidad sociopolítica de nuestro país, que puede coincidir con otras seguro. Hay singularidad, o sea, yo creo que el psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis, que por eso cuando empezamos a hablar yo dije que soy psicoanalista, porque creo en esto, en la singularidad. Digamos, el psicoanálisis es del orden de la singularidad. Después existen, el otro día estábamos leyendo en un grupo de estudio con unos colegas amigos un libro sobre técnica de Irigoyen. Y en la introducción dice algo que me pareció súper importante, que él aprendió con el tiempo a separar la investigación científica, le dice él, o psicoanalítica, de la política psicoanalítica. Para mí la política psicoanalítica me parece como una atrofia a esto de la singularidad. Ajá. Y esto, tomar posiciones, ¿no? Las escuelas de psicoanálisis. Yo no abogo por las escuelas de psicoanálisis, ¿no? Me ha pasado, he estado, digamos, conozco un poco, y he participado. Y hay una cuestión que me parece a mí que atraviesa el psicoanálisis y que hoy se está empezando a desmembrar, por suerte, y me parece que tiene que ver con la apertura que generó la cibernética, de que la experiencia del psicoanálisis también es la experiencia del canalista. Sí. No puede haber una escuela, digamos, porque si no caemos en el dogma, que es, bueno, tenés que saber esto primero para poder ser analista. Entonces leete el 1, el 2 de Lacan, después leete el 4, 5, 6, está lleno de eso, está lleno, en la IPA, en la EOL, en la escuela freudiana de no sé qué, está lleno. Ahí me parece que el psicoanálisis pierde. El psicoanálisis gana cuando hace esto que decís vos, cuando investigo y miro la singularidad de alguien o de un grupo, que podemos hablar de grupo, que a mí es algo que me interesa mucho, como Pichon Rivieri, y trato de armar un dispositivo para eso, ¿no? El psicoanálisis para mí tiene esa permeabilidad que no tiene ninguna otra de estas corrientes que vos decías hoy, que están en boga, como la neurociencia. La neurociencia tiene una teoría y te dice, bueno, todo toma así. Y vos tenés que adaptarte a esta teoría. Universal. Claro, tenés que dormir tanto, comer tanto, hacer esto, caminar. Bueno. Como la mente y materia por separado, como un cerebro funcionando más allá. A ver, que no me quiero perder de esto. Al principio dijiste que habéis estudiado filosofía. Sí. A mí me parece súper interesante que nuestra profesión que nuestros colegas estén, digamos, estén influenciados por la filosofía, ¿viste? Qué sé yo, lo veo como medio importantísimo, pero en tu caso, ¿crees que, porque también veo que tienes mucho atravesamiento de lo filosófico, ¿crees que en el caso tuyo que te pusiste a estudiar y tuviste una iniciativa, qué es lo que crees que pasó ahí en esa época, que lo primero que hiciste fue estudiar filosofía? ¿Qué lugar ocupaba en esa época y ocupa hoy? ¿Cómo es? A ver. Mira, mi experiencia... Más allá de lo académico, digo, hablar de filosofía más allá de la experiencia de haber ido a la uni y demás. Digamos, es mi experiencia. Yo creo que el psicoanálisis o esta práctica tiene que ver con las preguntas. La filosofía tiene que ver con las preguntas. Claro, con la indagación. Y la pregunta, si uno se llena de certeza, ¿no? Y la filosofía te ayuda a preguntarte cosas. No es lo único, ¿no? Porque vos podés ver una película y te preguntas cosas. El arte es un disparador de preguntas, ¿no? Pero para mí la filosofía es eso. Abrirme la cabeza. Darme con un tac. Parar, digamos, no encerrarme en algo, ¿viste? Como que me permitió eso. No sé.
Leo a Deleuze y me abre la cabeza, ¿no? Escucho, no sé, una conferencia de Tomás Abraham y me abre la cabeza. Y después mi práctica cambia, porque eso lo tengo que llevar de alguna manera a mi práctica, ¿no? Por eso esta cuestión, un poco de la cuestión dogmática, me parece que no le sirve al psicoanálisis. Porque si no, somos un loop que estamos repitiendo lugares, y ahí es donde se repite esto de, bueno, el analista es así. Claro, se repite, hay como un modelo de un rol. Claro, y aparece toda de alguna forma la determinación. Freud empieza con una indeterminación, ¿no? De alguna manera, cuando él apela a lo inconsciente, apela a una indeterminación. Hay algo oculto, no conocido, oscuro, que no sé qué carajo es, digamos, ¿no? Apela a la indeterminación. Si se quedaba con el síntoma tal como lo veía Charcot, ¿no? Y la sugestión, y agarrar a la gente y meterle algo para que deje el síntoma. Y el síntoma nos mete en eso, en la pregunta. ¿Por qué carajo me pasa esto? ¿Por qué carajo siempre me pasa esto? ¿No? Y el tipo que viene al análisis viene con un síntoma. Y eso es lo que da la clave. Y si puede hablar del síntoma, se está analizando. Digamos, para mí esa es la clave. Y uno es un síntoma, y ser analista es medio un síntoma. Eso es algo para discutir un poco. ¿Cómo sería? Yo creo que es un síntoma. Pero es algo que uno hace con su síntoma, ¿no? Porque es medio loco hacerlo, ¿no? Yo tengo un amigo ingeniero y me dice, ¿cómo hace? Va a estar. Y en un punto de razón, ¿no? ¿Cómo hace para estar escuchando gente de 8 horas? Esa y en un punto de razón, por algo. Por eso, ¿qué pensás vos? Porque es una pregunta que se nos hace seguido. ¿Vos qué respuesta tenés ante eso? Porque casi siempre es el cómo, ¿viste? La pregunta. Claro. No hay un para qué, un por qué, es el cómo, ¿viste? Creo que también... La pregunta tiene que ser ¿para qué? Siempre, ¿no? ¿Para qué? Porque el para qué nos enfrenta con la acción, con el deseo. Y no hay análisis, no hay analista sin deseo. Vos tenés que desear escuchar al otro, desear no llegar a esta idea que Freud advertía del furor curandis, pero sí desear curar, desearlo, ¿no? Ayudarlo, tratar de desarmar algo. Tiene que haber un deseo, ¿no? Si no hay deseo, como que estamos... es una cosa administrativa la terapia, ¿no? Voy, escucho a un tipo que yo... El deseo me provoca hacer cosas, que no sé qué carajo voy a hacer, ¿no? Uno espera a alguien que viene a hablar y uno no sabe bien qué va a hacer o qué va a decir. Y eso es lo más, eso es lo interesante, ¿no? No saber. Y a veces tenés que inventar, y cuando inventás, a veces te mandas cagada también, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y saberlo, ser transparente. Es más interesante inventar que repetir. Obvio, siempre. No siempre podemos inventar. Siempre. Nos amplía inventar cosas, ¿no? Porque de repente lo otro nos deja siempre, bueno, volvemos un poco a esto, a la cosa más del rol o ¿no? Nos solidifica en un lugar que estamos siempre como también un poco aislado del otro. Intentar hacer algo, el deseo del analista, que es intentar hacer algo con las palabras, con los gestos, no sé, o qué sé yo, hay 10.000 variables de eso, de alguna manera nos saca al otro. Por eso digo que en el análisis algo se despliega lo inconsciente entre los dos, ¿no? Claro, en la transferencia, Freud la instala como una necesidad en el análisis. Si bien a veces es un obstáculo, dice, ¿no? También es una necesidad. No hay análisis sin transferencia. ¿Qué lugar ocupa para vos el concepto, por decir un término, el concepto, digámoslo, de la conciencia en el encuentro? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿O todo tu foco está puesto en esto de
el inconsciente y qué pasa con el aspecto consciente. Hay algo digo, que epistemológicamente vos no, al no tenerlo en cuenta, no haces lectura de eso, ¿no crees que también hay algo del insight, llamémoslo a partir de un insight, a partir de un, ¿no? Como una cuestión de, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que se presenta? Freud decía que un análisis de alguna manera nos hace permeables a estar atentos a lo inconsciente, ¿no? Esa permeabilidad es una permeabilidad de la conciencia. Alguien cuando viene a hablar viene con su yo. Claro. O el estar atento es como forma parte cognitivamente más de la conciencia, en ese sentido, el hecho de estar atento, el darse cuenta. Y cuando uno viene a hablar, o sea, que yo, a veces pasa, ¿viste? No tengo de qué hablar, ¿viste? Que vine y no tengo nada de qué hablar, ¿no? No soy consciente de lo que voy a decir, ¿no? Pero después empezás a hablar. Ping, que pan, y te lleva esto, y te acordás de lo otro, había un montón. Y había un montón que decir, ¿no? Entonces la conciencia se abre, yo creo. ¿Viste el famoso esquema del peine de Freud? Bueno, es la cosa esa que está en el medio con la rayita y las representaciones y todo eso. Esa es la caja, ¿no? Un poco. Y la inconsciente se abre, ¿no? Cuando se abre también impregna la conciencia, digo. Hay diferentes formas de pensar la conciencia. No sé si podemos hacer una pero sola, no están por separado. La idea es que no pensamos por separado, sino que todo el tiempo conviviendo, ¿no? Freud en sus últimas aproximaciones teóricas, que son las del yo, el ello, el super yo, mezcla todo. ¿No? El super yo tiene mucho del ello, el yo tiene el super yo, claro, ¿no? Y lo consciente está ahí, y lo inconsciente está acá y allá, y, ¿no? Digamos, no sé si hay digamos, una separación, una ruptura total entre la conciencia y lo inconsciente. Como cuando se presenta el otro deja de estar, ¿no? Está todo el tiempo. Para mí un dato que tiene que ver con el inconsciente, dos datos importantes que tienen que ver con el inconsciente. Uno es lo anímico, ¿no? Ahí Freud, esa famosa frase, el inconsciente gobierna nuestra vida anímica, ¿no? Lo anímico. Entonces viene un tipo de ganado, malo, viene eufórico, enojado. En lo anímico hay algo del inconsciente. Y después el material, ¿no? El material, que es el síntoma, hablar del síntoma, ¿no? Ahí hay algo que uno lo trae y habla del síntoma y lo que le pasó, pero la repetición trae el inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de un síntoma, hablamos de forma consciente, ¿no? No estamos soñando, no estamos, digamos. Lacan me parece que hace mucho hincapié en eso. Lo inconsciente no es algo aislado, algo que está en un foso y lo tenemos que sacar. Lo inconsciente está en el lenguaje, en todas esas cosas. Entonces digo, no sé si la conciencia la tenemos que separar y hacer una guerra con la conciencia, como en algún momento, o en muchos estamentos del psicoanálisis se da eso, ¿no? Qué sé yo. Se probó, no sé, ¿viste? En la década del 70 te tomabas un LSD y te acostabas en el diván. Sí, pero no tiene nada que ver eso. Suponete que hagas vos una intervención y a partir de eso notás que la otra persona registra esa intervención y en ese plano de conciencia me refería, ¿no? Como un insight a partir de la intervención que crees vos que el cambio se produce a partir del registro de qué cosa. Yo creo de la presentificación de su inconsciente. Cuando algo, o sea, cuando me doy cuenta que lo que me pasa es un síntoma, ¿no? Sí, claro. Me duele la cabeza en el laburo. Sí. No, y me tomo una aspirina, voy al médico, me hago un encefalograma, me coso, nada. Cuando me doy cuenta que hay algo del síntoma, que mi compañero de laburo amante de mi mujer y el otro, ¿no? Y empiezo a construir algo con ese dolor de cabeza, no sé, digo, no pensaba en un caso, y le empiezo a poner letra a ese síntoma, ahí aparece algo de esta ampliación,
que Bion la llama así, ¿no? La ampliación del yo. Hay una entrevista muy buena de Clint Eastwood que él cuenta, yo se lo digo mucho a los pacientes siempre de Clint Eastwood, que el tipo era el sheriff ¿no? Del oeste, del western de Estados Unidos, era el actor, ¿no? Y todo el mundo lo veía como un tipo malo, ¿no? Un tipo machote, medio violento, medio picante, y le pasaba que, no sé, un bar, un café, se quería acercar a una mujer y la mina ya lo veía, ¿no? Había quedado capturado en ese imaginario, en ese yo, en esa cosa, a través de las películas, del cine, ¿no? Y el tipo entró en un momento en una depresión, porque no podía socializar, porque todos que él lo veían a él. También. No la mirada del otro, sino la propia. Era viste que al actor a veces le pasa eso, ¿no? Como que el papel de este tipo hizo 300 western, ¿no? O sea, vivía del western, ¿no? Era una cosa. Hasta que habla con una actriz conocida de él y lo manda a hablar con Bio. Se analizó como 20 años con Bio. Y él como que dice algo que recuerda que cuando en las primeras charlas que tenía con Bion es que de alguna manera lo que le iba a permitir analizarse era ampliar ese yo, ser otros, no ser siempre el mismo, ¿no? Que ahí me parece donde está la gran cuestión del psicoanálisis, esto que decimos, la ampliación de la conciencia, lo podemos llamar así, podemos llamar la flexibilización del yo, la ampliación del yo, la subjetivación. La máscara que habla Jung. La máscara de Jung, el que acepta la sombra y la toma como, ¿no? Y todo como esa sombra, ¿viste? El concepto de sombra de Jung me parece fabuloso, porque es muy visual y es poético, ¿no? Asumir la sombra y hacer la parte de uno. Bueno, eso es el psicoanálisis, me parece. O sea que, no sé si llamarlo esto, como decís vos, de la ampliación de la conciencia, me parece que, digamos, va por ahí. Pero bueno, hay muchas formas de ver la conciencia, ¿no? En el sentido de otras disciplinas, de otros lugares. Yo creo que hoy las terapias tienden al fortalecimiento del yo. Por eso vemos un narcisismo exacerbado en todo. A la adaptación. A la identificación con algo, con un yo, quedarse coagulado ahí, y a la serie, ¿no? Viste que Sartre habla de la serie como eso que, viste, que funciona todo. Uno va a la playa y ve todos iguales con la reposerita, las cosas. Y por ahí ves uno que está con la guitarra así tirado. Esa es la diferencia, ¿viste? Con la serie como que hay algo de la continuidad, de la cosa. De la repetición. Pero se queda ahí, ¿no? Sí. La diferencia, que el psicoanálisis me parece que tiene con la diferencia, apela un poco a esto, ¿no? A romper un poco con esa serie, con esa cosa. ¿Por qué pensás que hay una exacerbación? Que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué crees que es casualidad que en estos tiempos está pasando esto? No creo que sea casualidad. Es una teoría esto, que lo he discutido, lo he hablado con otros colegas, con un grupo de estudio con María Laura Méndez, una antropóloga que me encanta, es una mina muy, muy abierta, y hablamos mucho de Preciado, de cosas, de teorías muy actuales, y yo creo que todo esto es una reacción. Estamos en un cambio mundial, digamos. Está pasando algo que lo hablamos ayer justo con María. Ella nos decía, está pasando algo que no pasó nunca. Hoy todo se da a nivel global. Antes, el Imperio Romano invadía, no sé, Inglaterra o Colón llegaba a América y vos te enterabas al año. Ahora matan a un pibe porque tuiteó algo en contra de Trump, ¿no? Y te enterás en el momento. Y puede haber una reacción ante eso que antes tardaba un montón. Y ahora está ahí. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Mutaciones. ¿Cómo mutaciones? Cambios permanentes. O sea, yo lo veo
yo atiendo niños y adolescentes y lo veo muchísimo. Los pibes no se casan con nada. Entienden que todas las cosas, los saberes son versiones, que lo que ven son todas versiones de cosas, ¿no? Bueno, algo de eso hay. Están mucho más abiertos, ¿no? No se quedan en algo, ¿no? Y creo que venimos de una cultura donde estaba esa cosa rígida, cerrada, ¿no? Que se fue abriendo de a poco, con minorías, con cosas así, disrupciones, que el feminismo, que me parece que es una de las grandes rupturas, digamos, posturas de ruptura, pero, no sé, hay otras, digamos, cuestiones que tienen que ver. El psicoanálisis me parece que ha generado una ruptura, más, tal vez más en lo micro, pero la ha generado, a ciertas posiciones políticas, ¿no? Los movimientos raciales, ¿no? En Estados Unidos, después en el resto del mundo. Digamos, como que hay un montón de cuestiones que hoy las vemos ahí y generan mutaciones. Yo escucho a alguien hacer un planteo, no sé, del movimiento LGTB y de repente me pongo a pensar algo que no había pensado, ¿no? Y digo, mirá, guarda, esto no se me había ocurrido a mí, ¿no? Entonces hago un cambio, ¿no? Hago una cosa ahí media, digo, ¿Haces un cambio de qué? De algo, no sé, digo, o me resisto. ¿Pero haces un cambio en tu pensamiento o en tu accionar? Yo trato de hacer un cambio en mi pensamiento, en mi accionar. A veces me sale, a veces no, qué sé yo. Porque también uno a veces no es permeable a ciertas cosas, ¿no? Pero muchas veces los discursos de época son más difíciles de asimilar que los tradicionales. Los tradicionales ya los tenemos incorporados, entonces es más fácil el diario del lunes, repetirlo. Pero aparece eso o aparece la resistencia. Que Freud, Freud lo dice eso, ¿no? Cuando uno ataca el síntoma, va a la resistencia. ¿No? Y la resistencia y este narcisismo exacerbado, esta cosa de todo igual, que está muy promocionado también por una cuestión algorítmica, sistemática, ¿no? Hay algo de eso, porque, bueno, hay que sostener lo que estaba, ¿no? Hay intereses, hay poder, no podemos ser ajenos a entender que en la sociedad el poder nos genera como cierto condicionamiento permanente. Aunque uno quiera estar fuera de eso. ¿A cuál poder te referís? Yo creo que el poder está en muchas cosas, ¿no? Decía Foucault, claro. Que él decía que en todas relaciones de poder. Olvidar. Cuando vos hablabas de eso, ¿en qué pensabas? En poder no sé, del discurso. Pongamos ejemplos. Respecto a la moda, ¿no? Y hay que vender. A la terapia de moda. Bueno, hay que vender ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que imponerlas. ¿Y cómo las impongo? Y bueno, yo no sé. Las impongo a través de las redes, pero también las impongo con ciertos conceptos, con ciertas verdades, ¿no? Absolutas de cómo hay que vestirse, cómo hay que ponerse. Y eso pasa a nivel del trabajo, pasa a nivel de las relaciones, de la familia. Como una cuestión trasladada a la intención de seducir. El poder para el lado el poder, ¿no? Tiene mucho. Claro. Y al poder le encanta el yo. Porque si yo, digamos, si el que ejerce el poder logra que esos yoes se identifiquen, y tiene capturado ¿no? Seguidores. Claro. Y eso está. A ver, hoy se cuestiona el poder, me parece que, bueno, Foucault es uno de los grandes, tal vez, o de los más incisivos tipos que se metió en esto. En la microfísica del poder. Eso, como en la cosa media finita del poder, pero el poder tiene que ver con la verdad, y la verdad tiene que ver con la razón. Y ese es el gran paradigma que se está cayendo. Esa es la episteme que se está cayendo. ¿No? Desde el racionalismo, que Freud creo que es uno de los primeros que hacen quiebre en eso. Guarda. En el quiebre del racionalismo. Claro. En la caída del racionalismo. Nietzsche es otro. Claro. Todo es interpretación. Esto, ¿no? Que decía Ricard como los maestros de la sospecha, ¿no? Bueno, Marx, obviamente, también, ¿no? Guarda.
No te están abrazando y te están dando trabajo. Te están convirtiendo en un objeto de producción. No te traen del campo porque así no te cagás de hambre y venís a la ciudad, a la fábrica. Te están usando, sos un objeto más de la fábrica. ¿Vos crees que estas cuestiones fueron muy probable que fueron parte del síntoma? ¿Un síntoma como consecuencia de todo esto? Es que el síntoma, sí, apareció ahí, ¿no? Parece que el siglo XX como que mostró el síntoma. Con el capitalismo. Y con el capitalismo más efervescente, más salvaje, que guarda que, a ver, el psicoanálisis es una ciencia capitalista. Eso es una disciplina que está dentro. Total. Pero para cambiar algo hay que mutarlo. Yo creo que el psicoanálisis, la mejor definición del psicoanálisis, y la da un poco Paul Preciado respecto también de los feminismos y de estos movimientos, que es un virus. Un virus entra en el organismo y lo transforma. ¿No? No lo destruye, lo transforma. Entonces, me parece que en ese sentido, digo, el sistema capitalista, que tiene todas estas vertientes que ya conocemos, también tiene psicoanálisis dentro. ¿No? El honorario es parte de ese intercambio, tiene que verlo, ¿no? Claro. No podemos zafarnos de eso, digo, en ese sentido. No podemos y quizás tampoco haya que hacerlo, ¿no? No, por eso. Porque tiene que ver con hacer un cambio invertir la cuestión un poco del capital también, ¿no? Me lo doy a mí, no se lo doy al sistema, me lo doy a mí. Me lo doy para escucharme, me lo doy para... Un poco el sistema también. Bueno, obvio. Inevitablemente. Obvio. Nico, vamos a pasar a un tema que, a ver, que a mí me interesa bastante, pero quiero que me cuentes. Sé que a ver, trabajás mucho, hoy nombrabas algo de los grupos. Sí. Que hoy hablabas del grupo de estudio y demás, pero contame esto de esta conformación que vos hiciste de un grupo con chicos. Bueno, a ver. Sí, muchos grupos, digamos. Muchos grupos. A mí más que grupo me gusta hablar de taller. Sí, a ver. Taller. Desde el inicio, ¿cuándo arranca esto? Y en unos 10 años que armé, más, 11 años que armé el primer grupo, el primer taller. Más o menos 2015. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te acordás? Taller. Con un colega en su momento trabajamos en escuelas especiales y había una cuestión que era, ¿qué hacían los pibes cuando terminaban la escuela especial? Bueno, fuera del horario escolar, decís. Cuando terminaban, 18 años terminaban. Ok, cuando egresaban. ¿Y qué lazos sociales quedaban? Donde ya el sistema de las escuelas especiales ya estaba bastante carente, como también hoy lo vemos, ¿no? Como esta cosa de medio de desplazar la escuela especial y qué sé yo, y bueno, es parte también a veces del proceso de esta idea de inclusión, me parece que va por ahí la cosa, digamos ya la institución cerrada especial, me parece que es algo que, al menos una postura mía, creo que hay que incluir a toda costa, digamos. Sí, puede ser difícil, puede ser complicado, pero hay que hacerlo. Digamos a mí, y no, acá no tenemos para poner silla de ruedas, no, y el chico grita en el aula, y bueno, incluir. Marcátela, hay que incluir. Digamos, eso me parece que son resistencia. Digamos, en un momento se resistió mucho esto del lugar de la escuela, perder ese lugar de la escuela especial. Yo creo que hay que incluir, digamos, en un sentido muy amplio. No solo con... tampoco me gusta hablar de discapacidad, es una palabra que me choca mucho. Bueno, la idea fue esta, viendo un poco con los pibes todos los días, ¿no? Más o menos su vida, lo que hacían. Su lugar era ese, tenían ese lugar ahí, sus vínculos, sus lazos pasaban por ahí. Y perder los lazos es como, digamos, abandonarte, ¿no? Quedarte aislado. Y bueno, surgió la idea de un club de amigos. El taller, en un principio... como que tenía ese nombre casi desde el principio. Club de amigos, del principio. Club de amigos, que, bueno, la idea era esto, hacer un lazo. Para mí la amistad es importantísima. Que
si uno intercambia algo profundamente con alguien, realmente profundamente con alguien, hay una amistad. No sé, a mí me parece eso, ¿no? No sé, yo me junto a tocar con alguien y si no intercambiamos, y no, hay algo que no funciona. Y si intercambiamos, somos amigos. Digo, la amistad tiene que ver con eso, no con Facebook, ni la cantidad, ni de estar en un lugar donde hay mucha gente. Con una conexión, digamos. Bueno, y buscamos esa conexión, ¿no? De que se construya ese lazo y que después, che, salimos del taller, nos vamos a la plaza, nos juntamos en casa, digamos, la idea era eso. Que digamos, como que el taller tenga esa impronta, de que se construyan lazos que después se multipliquen por fuera del taller, digamos. Para mí, por eso no me gusta llamarlo grupo, sino taller, porque los grupos se circunscriben o se legitiman a veces a través de ciertas identidades, como esto de, o sea, Alcohólicos Anónimos. Entonces vamos a hablar del alcoholismo, y no, a mí no me parece. Vamos a hablar de nosotros, ¿no? Digamos, entonces tenemos que hacer algo. Para hacer algo tenemos que tener un taller donde hay herramientas. Más en el sentido del grupo operativo de Pichón, que dice que lo estructuraba la tarea. Bueno, que lo que unía el grupo era la tarea. La inspiración es Porque Pichón. También la palabra grupo también es muy amplia, ¿viste? El grupo operativo, que es el grupo de Pichón, ese es el grupo. Ahí va. Por eso me gusta llamarlo más taller que grupo, ¿no? Porque en un taller digamos, aparece esta idea de, bueno, tomo la herramienta y hago algo. Y en ese hacer, ahí está el lazo con el otro. Y ahí aparece la singularidad. Yo lo hago así, vos lo haces así. ¿No? Y ahí aparece la diferencia. ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cómo arranca este taller? Digo, ¿qué cantidad eran en ese momento? 3. Eran 3 chicos, no, eran ya adolescentes todos. Uno era un chico de la escuela donde yo trabajaba. 2 eran chicos de la escuela donde trabajaba y otro era un paciente que, bueno, se unió al grupo. En poquitito tiempo, en menos de 2 meses, éramos 8. Y el primer... ¿Cómo pareció el resto de la gente? Se sumaron. Che, voy a este taller, venite. Entre ellos. ¿No? Alguno por ahí surgía desde los consultorios de mi colega, ¿no? Como propuesta, ¿viste? Como alternativa. A mí me parece que el taller tiene eso. Es una alternativa a la cuestión de la terapia individual, que es muy, muy enriquecedora en muchas cosas. Incluso a veces yo lo tomo como una opción de el único espacio, el taller. Por ejemplo, con los nenes chiquitos, en ese mismo tiempo armé un taller de ajedrez, que lo seguí casi durante 6 años, con chiquitos de 5 a 8 años, y eran chicos que no iban a terapia, digamos. Sí, por ahí había 1 o 2 que venían a terapia, pero iban al taller. Y el ajedrez era el nexo, ¿no? ¿Por qué el ajedrez? Y ahí primero hay algo mío, que a mí me gusta jugar al ajedrez. Pero me parece que el ajedrez es que te permite conectarte con el otro, ¿no? Como juego. ¿En particular ese o podemos pensar en otros juegos? Yo creo que todos los juegos. A ver, es un juego de mesa, es un juego para compartir. Uno puede jugar solo, ¿no? Me parece genial, ¿no? El chico hizo fantasía jugando solo, pero no incluye al otro. ¿Y ahí entra el tema de la competencia, crees vos? Yo no veo así el ajedrez. Pero en el taller, digamos, ¿notabas que entraba un poco eso? ¿Sabes que no? Entraba un poco lo que más me pasó siempre con los chicos de ajedrez, con esos grupos, la invención. No juguemos así como nos dice Nico, juguemos de otra manera. Metamos autitos, armemos, estos son zombies, estos son plantas, estos son... O sea que ya no era ajedrez. Claro, no era ajedrez, ¿qué importa? Yo lo enseño. Yo le daba las reglas básicas al ajedrez y lo interesante era eso, ¿no? El mundo que se armaba alrededor del tablero ese,
que era un encuentro entre dos, o Lo tres, que o se cuatro. conservaba era el tablero. El tablero y la mesa que nos junta, ¿no? La idea. A ver, yo creo que todo taller tiene ese objetivo. El contacto con el otro. Porque eso nos enriquece. Ahí incluso por lo que tiene el ajedrez, había ¿cuántas personas? Eso, son talleres entre 3 y 4 chicos. Pero me refiero, en el formato clásico, suponete del ajedrez, ¿2 personas o eran 2 y 2? Jugamos 1 y 1, 2 y 2, porque bueno, hay muchas formas de jugar ajedrez, Claro. hay juegos dentro del ajedrez donde incluso podés jugar con 2 tableros y 2 y 2, y vas intercambiando, bueno, entonces usábamos todas esas modalidades, pero la idea era esto, el intercambio. Bueno, y después está muy presente la música, ¿no? El laboratorio sonoro, que fue otro taller que, bueno, qué buen nombre. Este año no lo pude arrancar por una cuestión de que me agarró la inundación, se mojaron los instrumentos, todo el pelote, y el consultorio estuvo medio... Pero bueno, es un proyecto que voy a seguir. Se llama así por justamente esto, por la idea de un taller. Para mí un laboratorio es un taller, un laboratorio, ¿viste? Una sala de ensayo, como que tiene esa cosa de probar, de construir, de inventar algo. Okay. Y la idea era esa, no era un taller de música, yo no soy profe de música, ni nada por el estilo. Tengo muchos instrumentos, como tenemos acá en el consultorio, y la idea era que cada uno elija, intercambie y se conecten a través de la música. En principio, bueno, tuve varios de esos grupos. Digamos, no sé, en un año llegué a tener 3 grupos, días diferentes, con 3 grupos diferentes de esa misma temática, de esa misma... ¿No se mezclaban entre sí? A veces se cruzaban, sí, en algún momento he hecho algún encuentro, pero sabés que no, ahí hay algo que el grupo tiene que ser pequeño. Digamos, el taller es para... ¿Cuánto es pequeño? 4 o 5 máximo. El grupo, el taller del Club de Amigos, este taller que obviamente sigo trabajando, siempre lo hice con alguien más. Ahora en este momento lo hago con Meli, con mi pareja, ya es acompañante terapéutico, me acompaña y trabajamos coordinamos juntos el taller porque ella hace más cosas que yo, digamos, es mucho más creativa. Y siempre lo pensé con 2 personas, porque por ahí, bueno... Las observaciones. Sí, por ahí eran más, porque la idea esto de generar lazos necesitaba de un poco más de gente, entonces como que la idea era también poder estar en esos entrecruzamientos y siendo uno más difícil, ¿no? Pero el grupo pequeño para mí tiene esta cuestión que puedo conocer en profundidad al otro, ¿no? Claro. Si yo tengo 15, 20 personas hablando, ¿no? Es como una cosa por ahí más. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de grupos que suelen ser más grupos institucionalizados o la cosa más estatal, ¿no? Donde hay necesidad de acaparar mucha gente y dar un servicio a mucha gente? Pero a mí me parece que no tienen la función de grupo, ¿no? Y de hecho se producen por ahí cuestiones a veces medias que atrofian un poco, ¿no? Porque la persona pertenece a un grupo, no sé, de padres con hijos con adicciones. Y queda muy fijada a eso, ¿no? Entonces después todo circula a través de esa nominación. En cambio el taller y el grupo pequeño, y yo lo conozco a Santi, y soy amigo de Dylan, y soy amigo de, ¿no? Y ya hay otra cosa. Cada uno, cada uno y aparte tiene su lo lugar. debes ver con ejemplos concretos, debes. No es que lo estás teorizando, lo ves No, lo veo como funciona. Mira, funciona. tenía otro taller de tecnología, era justamente con la función de usar como herramienta la tecnología, que hoy los chicos tienen ese nexo inexorablemente, digamos, no lo podemos evadir, ni quitar, ni hay que quitarlo, me parece. Que empezó siendo, no sé, un intercambio de ideas para inventar cosas, no sé, hacíamos autitos electrónicos, creamos, no sé, una secuencia de luces con una protoboard, bueno, soldábamos, qué sé yo, a hacer juegos en Roblox, ¿no? Empezar como a intercambiar con eso.
pasaba que cuando faltaba uno, no sé, eran 4 en ese momento, che, ¿qué idea tendrá Lauti que no vino? Faltaba, pero estaba. ¿Me entendés? O sea, estando. Eso me parece que esta modalidad de taller y de grupo pequeño, de cosa más personal, le da al que participa en un grupo. ¿Cómo crees que llegaste vos ahí, a estos, digamos, porque crees que tuvo que deconstruir algo tuyo en tu práctica este dispositivo o crees que está incorporado a vos de manera muy, no digo natural porque es cultural, pero digo, ¿cómo forman parte de tu vida y ampliaste tu grado de intervención y de trabajar como psicoanalista o crees que está disociado de tu tarea psicoanalista? Para mí viene de estos dispositivos? De la práctica esta que hablábamos en un principio del acompañamiento terapéutico. Ahí va. Yo cuando laburaba con un chico, laburaba con un grupo. Cuando laburaba con un adulto, iba a un geriátrico y juntaba 3 o 4 y íbamos a jugar truco todos. Y a la vez una escuela y bueno. Y toda esa experiencia al momento del trabajo de A2, ¿crees que no está también presente en vos? Sí, siempre está. También el dispositivo, pero digamos, vos, toda tu experiencia y toda tu lectura, ¿no crees que también está cuando uno puede pensar, digamos, cómo influye determinada pertenencia a un grupo en la vida de alguien? Desde de la familia, claro, el laburo, la escuela. Claro, como una lectura parecida. ¿No? Como que es indispensable. Yo pienso que todo tiene que ver con los otros. Digamos, todo lo que nos enriquece viene del otro, de los otros. ¿No? Y uno tiene que aprender a ser otros todo el tiempo. Digamos, para mí es el único gran trabajo que tenemos, no sé. Y cuando uno escucha a alguien hablar, escucha a otros. ¿No? De repente escucha hablar al padre en la voz del hijo, a la madre, al vecino, al profesor de la escuela. Y cuando hablamos nosotros, hablan otros. Claro, obvio. Probablemente las palabras que uno aprende no son nuestras. Nada. O sea, es como que uno tiene que dejar de atravesar eso. El problema es cuando lo queremos como contener, ¿no? Y como apropiar. Claro, y como que ahí aparece la copia, ¿no? La reproducción, la cosa ahí serial, que hoy se ve mucho a nivel social, esto, ¿no? Desde el look de cómo estar vestido hasta del auto que comprar, ¿no? El capitalismo lo entendió bien eso. Claro, como ¿no? un pertenecer. Crear identidades. Como un sentido de pertenencia a partir de la copia y no de la singularidad. Y ahí me parece que está clave. Qué trabajito que tenemos. Nico, te pedí que traigas 3 objetos. Sí. Contame. ¿Por cuál quieres empezar? Por tomar agua. Pero me pusiste vodka al final. Una pluma. Qué bonita. Bueno, ¿es elegida al azar esta? ¿O es no es al azar porque esa me la regaló Meli y las nenas para los 40 y es la pluma que siempre quise de Ferrari, porque soy hincha de Ferrari. Pará. Claro, tenés razón. Esto es una pluma literalmente. Pensé que me decías una pluma, pero... No, es una pluma. Pluma. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste esto? ¿Qué representa para vos? Esto es lo que tengo las 24 del día en el bolsillo. Mirá que hermético, ¿cómo se llama? Es mi conexión con todo, la pluma. Yo tengo una pluma en el bolsillo todo el día. Siempre, no sé, desde chiquito. Mi abuelo escribía con pluma. Yo empecé a escribir en pluma con mi abuelo. Y yo creo que esta pluma es con cartucho. Esta pluma es con... Sí, no la época con tinta china que mojabas. No, esa es la que usaba mi abuelo. Época cartucho. Claro. Igual tengo también. Tengo estilográficas, trato de tener todas las plumas. ¿Desde hace bastante? Desde que soy chico tengo plumas, lapiceras, lápices. No sé. No es lo mismo. No es lo mismo, pero por eso particularmente elegí la pluma. El trazo. La pluma a mí significa eso. Yo aprendí mi trazo, mi singularidad. Ajá. Yo creo que no hay 2 personas que puedan escribir igual con una pluma.
porque si la apretás es diferente. ¿No? O sea, tiene un valor histórico para mí y el lazo con mi abuelo de escribir con pluma, que es algo, esta pluma en particular, porque me la ha regalado Meli, mis hijas, que es como... Total. Y es de Ferrari. Pero... ¿Por qué? ¿Qué tenés con Ferrari? Soy fanático. Ahí va. Herencia paterna. ¿Qué tiene que ver Ese es Ferrari con el nombre del padre. Con la lapicera? Es merchandising una edición de Schaeffer de Ferrari. A mí me gustan las Schaeffer, que es una marca de pluma. Ferrari color rojo, por supuesto. Ferrari color rojo, el rojo en contra de mí. La cuestión de la pluma a mí, o sea, yo no uso la pluma solo para escribir, la uso para dibujar, la uso para mancharme los dedos. Me gusta hacer esto, cambiar los colores. Para mí es una herramienta de creación total la pluma. Esta ahora le puse un bordó. Se cambia, viene con... Tengo claro, tenés razón, colores, intercambio de colores con un amigo. También. Tengo un amigo de la secundaria que... Bueno, a veces ¿escribís en papel? En papel. En papel. ¿Qué escribís? Poesía sobre todo, no sé, todos los días tengo que escribir. Qué bueno. Yo tengo como una, no sé, ¿Todos los días tenés ese hábito? Perfecto. Sí, una frase, una palabra, una cosita, pero desde que tengo 12, 13 años, como que se me instaló. Antes dibujaba todos los días. Cuando era chiquito, dibujaba. Todos los días dibujaba. Historietas. Era muy fan de la historieta, muy fan de... ¿Pero inventabas o copiabas? Inventaba mi historieta. Dibujaba personajes, autos, Ferraris. Dibujar era mi lugar. Cuando era chico, horas dibujando. Y si podía dibujar con la pluma de mi abuelo, era el sumo. Cuando iba a mi abuelo y decía, ¿me da la pluma? Sí. Mi abuelo tenía varias. ¿Abuelo paterno? Abuelo materno. Que bueno, tuve un lazo con él siempre muy cercano. Y él dibujaba, hacía también historieta, hacía caricaturas en un momento. Y bueno. ¿Y le ponía el texto? Hacía caricaturas con propagandas, porque él trabajaba en Salvador, que era una distribuidora muy grande de acá de Bahía, y tenían una revista con las propagandas de los productos. Y él hacía las caricaturas de las... sí. ¿Estamos hablando de qué época? Y... el 60, ¿no? Más o menos. Porque te iba a decir, hubo una época por ahí muy fuerte de la caricatura argentina. Obvio, ¿Viste? De hecho, nosotros somos los grandes creadores de la animación. Son argentinos. La revista Lupín, Divito, ¿no? Bueno, todo eso me lo involucró un poco y la historieta como digamos, la muestra, ¿no? Bien, ¿y vos te gusta como género historieta? ¿Te has puesto a investigar? Me encanta. Sigo. Un mundillo impresionante. Hoy hay un montón, la verdad. El año pasado estuve viste que hay una feria de historietas que se hacen en Bahía, con autores de acá de Bahía, buenísimo. Mi hija es fanática de las historietas, así que le chusmeo todas las que se compran. Fue interesante. Fanática de la historieta, así que sí, me encanta. Bien. Bueno, ¿qué más trajiste? Son objetos herramienta. Claro. ¿No? Bueno, este es el objeto herramienta. Una gubia. A ver. Muy bella, muy de época también. Era de mi abuelo esa. Ahí va. ¿El mismo abuelo que estamos hablando? El mismo abuelo que tenía su tallercito en la casa, ¿no? Y yo era... Mis dos abuelos tenían taller en la casa. ¿Viste? Te iba a decir, eso es muy común tener el taller. Sí, mis dos abuelos tenían taller y yo pasaba muchas horas en los talleres de mis abuelos. Tenía mi abuelo paterno vivía al lado de casa y al lado de mi casa tenía un garage muy largo y mitad era taller. Y yo me la pasaba ahí, armando, desarmando. ¿Qué hacía? Inventaba cosas, no sé, todo, madera, arcos, espadas, no sé, me gustaba. En un momento me emocioné con el tema de los paracaídas. Teníamos terraza, así que le hacía paracaídas a los muñecos, vivía tirando paracaídas, barriletes.
Claro, Me también, encantaba una las época. cañas, ir a buscar caña y hacer barriletes. Sí. Nada, todo muy analógico. Muy analógico Los clavos eran una cosa y no fascinante. que no es casualidad los dispositivos de taller, No es digo, casualidad, es causalidad. le decís taller a los espacios. Olvídate, es causalidad. Uno no sé. Nada. Por eso digo esto. Casualidad. Ser analista es un síntoma, ¿no? Uno es hacer algo con nuestros síntomas. Cada cual lo hace de su lugar. Con la historia, ¿no? Claro. Uno, por suerte, digamos, si uno por eso tiene que haber algo del deseo de uno, ¿no? Para ser analista. Si no, es una profesión, ¿no? Como el ingeniero que quiere inventar un auto eléctrico. No es vender un auto eléctrico, es crear En algo. los talleres de los abuelos había también seguramente mucho deseo. Lleno. Mi abuelo, los dos, tenían su lugar en el taller. Era su lugar de la casa, ¿no? Entonces tenían sus pósters, sus libros, sus historietas, las herramientas, pero también tenían la valija, ya jubilados los dos, que usaban para el laburo y la tenían ahí con los papeles, ¿no? Su historia estaba en el taller. A mí me encantaba revisarle las cosas, ¿viste? Y preguntarle, che, ¿esto dónde sacaste? No sé, tengo, bueno, en casa, Mary, pareja se dedica a restaurar muebles y tenemos cosas de mi abuelo, y tengo, no sé, tintes que inventaba mi abuelo en botella y todavía los voy reviviendo y los uso. ¿Tintes? Y tintes, viste, que hacían con nogalina, por ejemplo, que es con la extracción del nogal. Bueno, mi abuelo hacía sus propios tintes y los metía en botellas. Yo los fui reviviendo y los tengo con la letra de mi abuelo que dice, ¿no? Con diferentes tonos, qué sé yo, de todas esas cosas. Bueno, las herramientas mismas, ¿no? Sí. Uno cuando agarra una herramienta. Lo artesanal, lo analógico. Y elegí una gubia porque, bueno, me gusta mucho trabajar la madera, siempre, de chiquito. Pero también tiene que ver un poco con esto que hablábamos del psicoanálisis, de esta vía que toma Freud de Leonardo da Vinci, la vía de Levare, que es encontrar en ese pedazo de madera la figura, ¿no? No imponer la figura, ¿no? Porque como que me parece que es el trabajo un poco del análisis ese, ¿no? Como ir encontrando. Y que son figuras distintas. Las vetas, claro, y ni te imaginás lo que hay detrás de esas maderas, ¿no? Ni te lo imaginás. Del mármol, de la madera, de lo que sea, ¿no? Digo, de eso que vas como socavando y encontrando. ¿Crees que eso tiene un punto que no crees que se va resignificando todo el tiempo esa figura? No es algo que Sí, son otros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que, listo. Es como un poema. Apareció. Uno usa a mí me pasa, ¿no? Muchas veces son las mismas palabras y un poema no tiene nada que ver con el otro, ¿no? O sea, el material a veces, esto que decíamos, uno lo tiene. Y nuestra lectura también va cambiando del mismo texto. Por suerte. Muchísimo. El silencio tiene acción, diría García. Por supuesto. ¿Qué otro objeto? Bueno, un libro. Un libro que no es cualquier libro, por supuesto. No es cualquier libro hoy. Podría ser cualquier libro, porque a mí el libro Sí, pero ¿por qué trajiste este? Este libro. Porque es el libro de... En realidad no es un libro, es un pedazo de un libro que está editado como un libro. Es la introducción a... Está marcadito. Marcadito, y al fondo, atrás en la última gravilla, un dibujito. A todos los libros le hago un dibujito. ¿Qué es este dibujo? No sé. La inspiración del libro. Cada tinta. Eso hecho con pluma. Con pluma. Yo termino un libro y le hago un collage, le escribo un poema, le hago un dibujito. No sé. ¿Qué tiene que ver con el libro? Con lo que me pasó a mí con el libro. Bien. Para mí, ¿Qué te pasó con ese libro? Este libro fue un desencuentro y un gran encuentro. Digamos, lo compré en un verano a los 18 años. De hecho, tengo acá 18 años. En lo del Tupimamba. Es una librería que está en Monte, dentro de una galería antes de hablar, que es un maestro. Bueno, ahora está el hijo Matías. Un saludo a Matías, que la atiende a mi hija como nadie.
es el proveedor de historietas de culto de paz, Mati del Monte. Bueno, para mí es una librería que siempre me encontré tesoros, ¿no? En esa librería. Bueno, es un libro de pretextos, de la editorial Pretextos. No sé, y vos decís que a los 18 años. Lo encontré a los 18 años. ¿Cómo llegaste a esa lectura a tus 18 años? ¿Por la época de filosofía? Claro, sí, 18, 19 capaz que tenía, porque fue un verano. Porque viste que Deleuze también se lee bastante en filosofía. No lo leí por filosofía, no lo leí no lo compré por nada en particular. No sé, lo vi y lo compré. Sí. Me llamó la atención, rizoma. Soy muy amante de las plantas. Sabía lo que era un rizoma por las plantas. Mis abuelas me inculcaron eso. Pero sabías que no hablaba de plantas el libro. No sabía muy bien. O sea, me imaginé que era filosofía porque te encontraste con dos autores, claro. Me encontré con dos autores rarísimos en ese momento. O sea, a ver, estoy pensando bien la edad que tenía. Pero bueno, sí, ponle tenía 19, 20 años, por esa edad. Yo estaba leyendo en filosofía los presocráticos, estaba empezando la carrera de psicología, me parece, en ese momento. En un momento coincidieron las dos carreras. Sí, qué bien. Y como que... Pero estabas con mucha búsqueda de eso, ideas, no sé, cosas, palabras raras. Bueno, palabras raras, ¿no? Cosas raras, ¿viste? En ese momento. ¿Cuál te acordás? ¿Qué sé yo? Punto de fuga, desterritorialización, territorialización, pliegue, qué sé yo, palabra, rizoma, arbóreo, no sé, cosas... Muy spinetiano. Claro, ¿qué mierda están escribiendo todo? Virus, mirá, abrí esta página y no me di cuenta. En ciertas condiciones un virus puede conectarse a células germinales y transmitirse el mismo como genes celular. Mirá cómo se te meten las cosas. Bueno, nada, el rizoma ya era raro del título, ¿no? Lo compré, lo leí, las raíces, bueno, hablaba de muchas cosas. Lo dejé en la biblioteca al lado de un librito que se llama Los tres maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud de Foucault, que es una conferencia de Foucault, que venía de pretexto en el mismo formato y se lo compré también al Tupac. Me despertaron algo sobre el libro, no sé qué, que en un momento me desencontré con eso. O sea, la idea de la sospecha de Marx, de Freud y de Nietzsche. En ese momento leía mucho Nietzsche, era como mi momento nietzscheano, así, no sé. Qué buena edad para leer. Me volvió loco Nietzsche, no sé, me acuerdo viajar en el colectivo a Buenos Aires de ida, el ocaso de los ídolos, de vuelta al origen del tragedia. Viste, era así. Te los comías en una noche, me viciaba con Nietzsche, haya ciencia, bueno, no sé, de todo, ese homo. Hasta que tuve un profesor en el Juan que me instruyó bastante en Nietzsche y como que lo empecé a leer desde otro lugar, pero en ese momento como lo quería leer, no sé, quería saber qué decir. Bueno, lo mismo pasó con esto, pero con esto en un momento lo dejé. Me metí en el psicoanálisis, lacaniano, estuve muchos años en una escuela ahí, que el psicoanálisis, la topología, que la analista, muy cosa, mente escuela, encierro. Cuando rompí con eso, por suerte, rompí con eso, a costa de mucha angustia, de mucha crisis, todo, me encontré con Deleuze un día. Lo agarré de la biblioteca y lo leí. Con ese mismo libro. De Deleuze y Guattari. Sí. Deleuze, un filósofo, Guattari, un psicoanalista, fue alumno de Lacan, perteneció a la primera escuela freudiana de París, después se separa con Jean Eury, otro psicoanalista, tiene una clínica donde trabajan con pacientes con esquizofrenia, con psicosis, y tratan de hacer estos dispositivos de talleres. Bueno, hay toda una historia ahí con eso que está muy buena. Cuando la descubrí después. Cuando te reencontrás, ¿leíste algo diferente? Me abrió la cabeza. ¿Viste cuando algo te abre la cabeza? No sé, me pasó dije, ¿por qué estoy tan encapsulado en esto? ¿No? Yo estaba como muy... para mí Lacan era todo, ¿no? Te estoy hablando hace 10 años atrás. Lacan era todo pasaba por el filtro de Lacan.
toda la vida en Todo. general. Leía Heidegger, lo pasaba por el filtro de Lacan. Veía un árbol y lo pasaba por el filtro. Sí. Digamos, ¿Cómo sería pasarlo por el filtro de Lacan? Y de alguna manera, yo creo que estaba dogmatizado, ¿no? Estaba como muy, digamos, como muy encerrado en la teoría lacaniana, pero una teoría lacaniana que hoy no me interesa para nada en ese sentido. Acá me súper interesa igual. Claro. Me parece, la forma de transmitirlo es por ahí lo que no te copa. La rigidez ideológica con la que yo me manejaba en ese momento, de ultranza, de cosas. Que era la que recibías también. Obvio. Y es la formación que recibimos horrible. Yo tuve una muy mala experiencia universitaria, la verdad, en todas las carreras que hice. ¿Qué tiene que ver con lo de la rigidez? Con la verdad, ¿viste? Los profesores con esa verdad absoluta, las materias con esa fragmentación y con esa... Pero, bueno, pero por suerte te diste cuenta. Me di cuenta que en esa ruptura, en esa crisis vital, de esa angustia... Donde uno, digamos, claro, por ahí no te das cuenta, pero no te sentías bien, digamos. Es una forma de empezar a darte cuenta. Forzado, como... Y eso es lo que permite después que uno empiece a buscar... Bueno, ahí aparecieron con más virulencia el tema de los talleres, como lugares donde a mí me parece que estoy haciendo algo, ¿no? O sea, se puede hacer algo también con eso. Y creo que hay algo que funciona muy bien, digamos, que sirve, que al otro le sirve y que es una invención, digamos. No inventé la pólvora. No una repetición. Pero es una invención en el sentido de que hay algo del orden de la singularidad. A mí me gusta mucho el Lacan del Symptom, ¿viste? El Symptom, los últimos seminarios de Lacan, cuando Lacan aborda la psicosis de otro lugar, ya ni siquiera usa la palabra psicosis mucho, sino que habla del Symptom, que es todo ese juego que él hace con la topología de los nudos, ¿no? Donde de repente puedo construir lazos, ¿no? Pero a través de mi propia singularidad puedo atar algo, y ese atar algo me permite un lazo con el otro también, ¿no? No sé, algo que está desmembrado en mí, que está como, que me fragmenta, que me irrumpe, ¿no? En algún momento puedo como hacer un trabajo para anudar eso, conciliar, ¿no? Y poder hacer un lazo con el otro, ¿no? O sea, un trabajo con la singularidad. Me parece que Lacan se va a ese lugar que a mí es el Lacan que me gusta. Hay como muchas... Yo creo que hay que aprender a renunciar, ¿no? A decir, bueno, podemos no leer estos 10 años de Lacan y darle bola a otra parte, ¿no? No hay que ser... Podemos leer a Freud después del 20, no sé, o podemos leer ¿no? De esta cosa que me lo enseñó esto. Los rizomas, ¿qué es un rizoma? Agarro el bulbo de una raíz y lo parto en pedacitos. Y lo tiro en diferentes lados. Y brotan en otros lados, ¿no? Y son plantas diferentes. Ya no necesito hacer una raíz, una cuestión arbórea, como dicen ellos, de un árbol que necesita una raíz profunda para salir, ¿no? Esa idea tradicional que está muy metida en nosotros. Hacer raíz, ¿no? Bueno, hacer rizoma, no raíz. Así empieza el libro, ¿no? Que me parece... Bueno, no sé si está acá esa frase, porque esto es la introducción de un libro que se llama 1000 mesetas. En ese libro, la introducción se llama Rizoma, es el primer libro. Pero tienen esta impronta, hacer rizoma y no raíz, ¿no? Con eso, como los dispositivos estos de taller quizás sean también estos, pequeños rizomas. Qué sé yo, y como a uno le pasa en la vida también, ¿no? Porque la cuestión de la raíz nos fija en un lugar. Y nos quedamos ahí, rígidos, y te tenés que bancar cosas que, ¿no? También, porque eso tiene una doble cara, esa rigidez. De la misma forma, ¿no? Esa rigidez tiene la cara también del sufrimiento. Te tenés que bancar el viento, te tenés que bancar la lluvia, la tormenta, la piedra. Y tiene mucho de comodidad, ¿no? Como de quedarnos con una forma, ¿no? Y no ampliar
La cuestión, y con el riesgo que eso puede tener, pero es un riesgo maravilloso asumirlo. por supuesto, La vida es por eso. supuesto. Me parece que va un poco por ahí. Bueno, estos tipos a mí me llevan un poco a eso, a romper, a pensar otras cosas. Sí. Como Paul Preciado hoy, no sé, estoy leyendo Disforia Mundi de Paul Preciado, me parece muy fresco. Claro, muy contemporáneo. Muy fresco. El tipo te hace pensar nada, en esta idea, bueno, se puede pensar otra cosa, ¿no? Como... Nico, para ir terminando, ¿qué cosas se te ocurren o como cosa tuya personal que hay por romper hoy, en los tiempos de hoy? Desde la vida en general o de la profesión. Yo creo que hay que apostar a la apertura, ¿no? Que me parece que durante mucho tiempo y todas estas ideas de rigidez, de cosas ahí, ¿no? Más fijas, nos llevaron al encierro, que a veces era un encierro liberador, no sé, digo, por ahí pienso, una escuela de psicoanálisis en el 70, y capaz que era el lugar donde podía decir lo que pensaba, y me sentía libre de hablar. Un refugio. Era mi culto, mi cueva, mi cosa ahí donde yo podía compartir con otros y ser diferente a una sociedad totalmente disciplinaria. Pero hoy no vivimos en esa sociedad, ¿no? O sea, hoy vivimos, cambió el poder también, cambió la forma en la que se... Entonces, hoy hay que abrir esto que hace vos, que me parece fabuloso, o sea, escuchar un montón de gente y que hacemos, hoy hablábamos un poco, que uno hace cuando mira en YouTube entrevista o que, ¿no? Hay que abrir. Digamos, para mí la apuesta es esa, y eso es un esfuerzo para uno. Digamos, también me implica un esfuerzo, no es que ya sé, ni el pedo. O sea, y trato de provocarme a eso, no sé. Para mí el análisis es fundamental en eso, ¿no? ¿Qué sé yo? El análisis nos tiene que molestar en ese sentido. Un analista tiene que ser alguien chapelota, que diga, guarda, acá te estás encerrando, ¿viste? A mí me pasa con un analista, tengo ganas de putearlo, ¿no? Y está bien eso, tiene que ser así. Entonces el análisis me parece que puede ser un lugar donde gestemos un poco esa apertura. Puede ser el arte, puede ser un taller, puede ser, digo, pero la apertura, la cosa al encuentro, ir al encuentro del otro. Porque ahí aparece el amor, ahí aparece la diferencia. Ir al encuentro del otro, y qué pasa cuando el otro no tiene la apertura. Bueno, del encuentro. No hay que forzar nada, digamos. Que eso también es una cuestión que estamos viviendo. También puede hoy, ¿no? pasar que yo no tenga la apertura para entender lo que él le pasa. Claro. ¿Qué sé yo? Y estamos como con el mismo deseo y... A mí los chicos, cuando atiendo niños, siempre me descolocan, ¿viste? Porque uno intenta llegarle y los pibes llegan solos, ¿viste? Llegan solos, ¿entendés? A veces me pasan cosas que me dejan descolocado. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que un pibe... pero ¿por qué hablo de los niños? Porque los niños ya están abiertos. Yo creo que el gran problema hoy o lo que hay que, esto en contra, digamos, en contra de esto de la apertura, lo que hay que evitar es el cerramiento que me parece que se le da mucho, lo vemos en los niños y en los adolescentes mucho, que es el desgano, la cosa, ¿viste? Aplacarse, que me parece que tiene que ver con la culpa. Es algo que me parece a mí. ¿Por qué? Porque hoy está un poco esta idea, y muy estimulada por estas terapias y todo esto que vos decís, de los tips para los padres y la cosa de que el padre tiene que ser un padre perfecto. Y no, un padre tiene que ser alguien que uno pueda odiar, que uno pueda putear, que uno pueda decirle, te equivocaste, viejo, no es así la vida. No es así. No me rompa las bolas, ¿no? Y hoy, en esa exigencia psicológica absurda, de decirle a los padres cómo hay que ser, cómo hay que hacer para ser padre, los pibes están sufriendo una culpa bárbara, porque dicen, ¿cómo? Yo voy a hacer algo en contra de papá y mamá que me aman de esta forma, que hacen todo por mí. Entonces viven llenos de culpa los pibes, por eso no hacen.
Después uno descubre que a los pibes les gustan cosas, que hacen cosas, ¿no? Que la hacen a veces, muchas veces ahí, porque es el único lugar donde tienen para hacerlas, ¿no? También se meten en sus bretes, en sus quilombos, Claro. ¿no? Porque hay mucha gente que entiende que los pibes meten su deseo ahí, ¿no? Pero los pibes por ahí se van a los juegos, pero para encontrarse con otro. Sí, Porque total. papá y mamá no quieren que me junte con este, porque este es así. Y yo me quiero juntar igual. Bueno, Bueno, ¿cómo te sentiste, Nico? genial, genial. Muy cómodo. Bueno, Muy cómodo. muy linda charla y bueno, la seguiremos. Cuando quieras. Por ahí en algún momento, al revés. Por supuesto. Contás conmigo. Bueno. Bueno, gracias.